Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo los pastores fueron a toda prisa hacia Belén y encontraron a María, a José y al niño recostado en el pesebre. Después de verlo, contaron lo que se les había dicho de aquel niño, y cuando los oían quedaban maravillados. María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Los pastores se volvieron a sus campos, alabando y glorificando a Dios por todo cuanto habían visto y oído, según lo que se les había anunciado. Cumplidos los 8 días, circuncidaron al niño y le pusieron el nombre de Jesús, aquel mismo que había dicho el ángel antes de que el niño fuera concebido. Palabra del Señor. Hermanos, hoy la Iglesia inicia el año celebrando a María, Madre de Dios. En la primera lectura, tomada del libro de los Números, escuchamos la bendición sacerdotal que Dios le dio a Moisés para que los sacerdotes la impartieran sobre el pueblo. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda la paz. Esta bendición contiene el deseo de Dios para su pueblo, para sus hijos. Y también el Salmo 67 se une a esta bendición, pues ahí dice: que Dios tenga piedad y nos bendiga, que haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que se conozca en la tierra tu camino. En las palabras del Salmo vemos cuál es el plan de la bendición, el propósito, la intención de la bendición: que el mundo conozca el camino del Señor, que el mundo reconozca a Dios en la persona humana. Es decir, que todos sepamos y vivamos esta gran verdad. Cada persona es creada a la imagen y semejanza de Dios. Estas palabras las capturó la prensa del Papa Leo XIV y las escucharon no solamente dentro de la iglesia, sino fuera de la iglesia, y resonó en algunos círculos que no eran católicos. Les gustó, les llegó el mensaje. Y estas son las palabras que dijo el Papa: para sanar nuestra ceguera, el Señor escoge revelarse a sí mismo en cada ser humano que refleja su verdadera imagen de acuerdo al plan de amor comenzado desde la creación del mundo. Pero mientras el error de la noche obscurezca esta verdad providencial, entonces no hay espacio para otros tampoco, para los niños, para los pobres, para los extranjeros. Esas son las palabras del Papa. Y ahí está defendiendo la dignidad de cada persona. Hermanos, yo creo que el centro de esta celebración es que María es la madre del Dios que se encarnó. ¿Y quién fue la primera bendecida con ese rostro resplandeciente?
María. Por eso la recordamos diciendo su gran sí. Hágase en mí según tu palabra. A las palabras del ángel. Alégrate, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Ahí está la anunciación. Y la respuesta de María, hágase en mí según tu palabra. Me fui a ver el catecismo de la iglesia, me senté ahí en una librería, como a veces me gusta hacerlo, y saqué algunos numerales que están relacionados con esta fiesta. Dice ahí en el 466 que desde el concilio de Éfeso, que se llevó a cabo en el año 431, que fue para contrarrestar las herejías que afirmaban que Jesús era un superhombre o que solamente era Dios pero que no era hombre. Ahí la iglesia proclamó que María es verdaderamente Madre de Dios. Y aunque la Biblia no introduce esta palabra, ahí comenzó a usarse. La que da a luz a Dios. En griego, Theotokos. Theotokos. Porque el que conoció en su vientre, el que concibió, al que concibió en su vientre, es el Hijo eterno del Padre, verdadero Dios y verdadero hombre. Y luego en el concilio de Calcedonia, en el año 451, se afirmó que uno y el mismo Cristo, Señor e Hijo único, es reconocido en dos naturalezas, sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación. Catecismo número 451. Dos naturalezas, una sola persona. Y esa única persona, ese único Hijo, fue engendrado en el vientre de María. Por eso la Iglesia confiesa, el Hijo que María concibió por obra del Espíritu Santo y que se hizo verdaderamente su Hijo, según la carne, es el Hijo eterno del Padre. Catecismo número 495. María no prestó su vientre, ella se convirtió en madre. Y ese título nadie se lo puede quitar. Esas son mis palabras, nadie se lo puede quitar. Porque no solo se lo dio el mundo, ese título se lo dio Dios a ella. Y ese hijo, cuando nació, veamos cómo no llegó a un palacio, llegó a un pesebre. Los primeros testigos no fueron influencers, ni nobles, ni celebridades. Fueron gente del campo, rancheros, farmers, pastores, que estaban cuidando sus borreguitos. Los primeros testigos, aquellos a quienes se les anunció, no tenían currículum social, pero tenían un corazón muy grande y lo tenían bien disponible. Pues dice en el Evangelio, fueron deprisa a Belén y encontraron a María, a José y al niño acostado en el pesebre. Y luego el evangelista San Lucas nos revela algo tan hermoso. Dice, María, al escuchar todo eso, lo guardaba en su corazón y lo meditaba. Imagínense a Lucas cuando fue a entrevistar a María y le reveló todo esto. Le contó todo esto. Por eso lo escribió Lucas. María, dice, escuchaba, observaba, contemplaba y veía en el silencio cómo Dios iba cumpliendo su palabra. El silencio de María estaba lleno de la presencia de Dios. Ese silencio adoraba a Dios.
Ahora, ¿cuál es la bendición para nosotros? La bendición es que Dios nos hizo sus hijos adoptivos. En la segunda lectura leemos, cuando se cumplió el tiempo, cuando los tiempos alcanzaron su plenitud. Yo me imagino a todo lo que pasó antes, ¿no? Miles y millones de años, cómo se formó la Tierra, las galaxias, los planetas, y luego después vinieron los dinosaurios y se acabaron y ahora llegamos acá. Ahí dice, cuando los tiempos estaban listos, cuando el tiempo se cumplió, cuando el tiempo alcanzó su plenitud. Hasta entonces Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que recibiéramos la adopción filial, para incorporarnos también a nosotros, a la familia de Dios. Vino para hacernos hijos. Y porque somos hijos de Dios, dice San Pablo, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, que clama, Abba, Padre. Así que ya no solo somos criaturas, somos hijos. Ya no solo somos creyentes, somos familia. Ya no solo somos seguidores, somos herederos, dice la palabra de Dios, herederos. Piensa en un testamento, cuando alguien moría muy rico, la herencia era la riqueza que dejaba. Dice la palabra de Dios, somos herederos de Dios. Imagina el tesoro que nos aguarda. No es dinero, no son joyas, no son propiedades. Es algo más grande que todo eso. Es la vida eterna, estar con Él para siempre, disfrutar de su presencia en el cielo. Incluso los niños lo celebran y algunos niños los he escuchado que le dicen a su papá, mami, cuando yo me muera me voy a estar con Cristo todo el tiempo. Ya los niños lo entienden. Vamos a ver a Cristo, dicen ellos. Y dice la palabra de Dios en la segunda lectura que la antigua ley señalaba el camino. Como dice la Escritura, con Moisés Dios nos dio la ley, la letra de la ley. Con Jesús Dios nos dio el Espíritu para caminar en esa ley. Y Dios nos dio a María como madre, como intercesora, porque ella nos da a Jesús, que es Madre de Dios y Madre nuestra. A ella confiamos nuestros cuidados, porque ella ora por nosotros, así como también ora por sí misma. Y como nos dijo en Juan Diego, que no estoy aquí, que soy tu madre. Entonces, hermanos, al iniciar este año nuevo, recibámoslo como quienes somos, como hijos de Dios. Abracemos esa gran verdad, crezcamos en conciencia de esa gran verdad. Pero no solamente nosotros, sino todas las personas que nos rodean, los que persiguen y los perseguidos también. Levantemos el rostro a Él que nos bendice cada mañana. Démosle gracias al despertar. Y como María también, aprendamos a practicar el silencio interior todos los días. ¿Cuánto tiempo puedo guardar silencio? 5 minutos, algunos hasta media hora. Y también como María, que corrió a ayudar a su prima embarazada de Juan, corramos también a hacer obras concretas de servicio y de ayuda al prójimo esta semana. Hablemos como hijos de Dios. Cuando recemos la oración que Jesús nos dejó, Padre nuestro, que estás en el cielo, sabiendo a quién estamos llamando, a nuestro Padre. Y caminemos en la nueva ley, la nueva alianza, la ley de Cristo. Perdonemos rápido, de corazón, pronto, sin esperar a que caiga la noche. Muchos lo han dicho desde la Biblia. Nunca me voy a dormir enojado, nunca. Perdona antes de ir a dormir. Sirve a los demás con compasión. Ámalos sin poseerlos y ayuda a otros como Cristo nos ayudó. Bendición final. ¿Qué les parece si les doy la misma bendición que Dios le dio a Moisés? El Señor los bendiga y los proteja. Haga resplandecer su rostro sobre ustedes
y les conceda su favor. Que el Señor los mire con benevolencia y les conceda la paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.